Hola, hola, soy yo otra vez, Daniel, el profesor de matemáticas y esta vez, bueno, vamos a hacer un trabajo con el taller 2 sobre procedimientos algebraicos. Este es un taller comodín en el programa, o sea, sabemos que en algún momento tenemos que hacer un repaso sobre álgebra porque es donde muchos estudiantes tienen problema. Entonces es en este taller en donde traemos a colación como todo este repaso más o menos entre comillas de álgebra, pero igual se van a dar cuenta que todo lo oriento hacia una misma idea y es cómo dos propiedades, ¿sí? Son las que determinan prácticamente toda la álgebra. O sea, solo hay que conocer muy bien estas dos propiedades. Y cómo a partir de allí uno se da cuenta que puede construir la álgebra suficiente para poder aprobar por lo menos la prueba Saber 11. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, arranquemos de una vez. Entonces, bien, en matemáticas uno utiliza signos, letras, números. Por ejemplo, en esta expresión, x más 1 igual a 3, hay una letra que es x, hay dos números que son el 1 y el 3 y dos signos que son más e igual. Una expresión en la que haya letras y números combinados con operaciones básicas se le denomina como tal una expresión algebraica. Entonces, un ejemplo de estas son, por ejemplo, combinaciones de operaciones básicas entre letras y números. Por el momento, y solo por esta clase, se van a dar cuenta más adelante, esto no va a tener ningún significado. ¿Sí? Simplemente x es algo que yo le sumo con 1 y pues no se puede sumar porque no tienen la misma forma. Ya se van a dar cuenta cómo. Entonces aquí estoy sumando, multiplicando, dividiendo, se también puede calcular raíces, potencias, ¿sí? De todas estas combinaciones entre letras y números que nos dan expresiones algebraicas. ¿Sí? Estas tres que tenemos ahí pues sirven como ejemplos. Cuando yo tengo, por ejemplo, una expresión en donde no hay ni sumas ni restas, es decir, esto de acá, esta, esta expresión de acá se llama un monomio, es decir, una expresión que está formada por un solo término. Esta tiene una resta, es decir, esto solito sería un término y esto sería otro término. Entonces, en general, esto es un polinomio. Entonces, ejemplos de monomios, aquí los tenemos. 6x, 4xy, x al cubo por un tercio. Cada monomio está construido, digamos, de dos partes. Una, muy diferenciadas. Una que es un número y otra que es un término literal. Este número se llama coeficiente numérico. ¿Sí? Y la letra que tenemos acá, como lo acabo de mencionar, es el término literal. Entonces, por ejemplo, en este de acá, 6x, el coeficiente numérico es 6 y el término literal x. En este de acá, el coeficiente numérico es 4 y el término literal xy. Y en este de acá, a pesar de que está al revés, no importa, la multiplicación es conmutativa. El número es un tercio, o sea, el coeficiente numérico es un tercio y el término literal es x a la 3. No importa que yo tenga un numerito aquí arriba. Ese numerito aquí arriba lo único que significa es que x está multiplicando consigo mismo. Pero ahí no hay número. El número es este. ¿Listo? Bien, entonces las dos propiedades importantes que nos van a definir toda la álgebra son estas dos. La primera, la propiedad distributiva en los números reales. Y es que dados tres números reales, yo puedo calcular esto que tengo acá de dos maneras. A por B más C. Una manera es sumar B con C y el resultado multiplicarlo con A. Pero otra manera es hallar la multiplicación de A con B, o sea, este con este, luego de A con C, este con este, y su suma me da el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos 2, aquí 2 y aquí 1, 2 más 1 da 3, multiplicado con 2 da 6. Pero por otro lado yo tengo 2 por 2, que es este término acá, y 2 por 1. 2 por 2 da 4, 2 por 1 da 2 y 4 más 2 da 6, que es el mismo número que nos había dado al otro lado. Entonces recuerden siempre, si yo tengo un paréntesis y una suma, yo puedo distribuir. O, como lo vamos a analizar ahorita más adelante, si yo tengo algo acá que se repite, tanto en este lado como en este lado, lo que hago es sacarlo del paréntesis y dejar el resto operando bajo el signo que está acá. La segunda propiedad, que es muy importante, es el producto de potencias de igual base. Cuando yo tengo tres números reales, de esta forma, a a la n por a a la m. ¿Esto qué significa? Que a está multiplicando consigo mismo n veces. O sea, yo tengo a por 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 a n veces. Y a multiplicado consigo mismo m veces. O sea, a por a por a por a por a por a por a m veces.
Entonces se cuenta que aquí tengo A por A por A por A por A y aquí también A por A por A por A por A. O sea, en total tengo A por A por A por A por A por A. ¿Pero cuántas veces? N más M veces. Entonces A a la N por A a la M es lo mismo que A a la N más M. O sea, dejo la misma base y sumo los exponentes. No las olviden. Entonces arranquemos. ¿Cómo sumar expresiones algebraicas? O bueno, restar. Recuerden que restar es sumar números negativos. Entonces, en el caso de los monomios, ¿yo qué hago? Si ustedes recuerdan, como yo tengo aquí una A que se repite aquí y acá, lo que uno hace es sacarla y dejar el resto sumando. Entonces, ¿quién va a ser las veces de la A? Todo el término literal. Esa es la gracia. Entonces, todo este término literal de este término, o sea, de este monomio que está acá, x a la 5y es el término literal y este es idéntico. Entonces, como es idéntico, lo puedo sacar y dejar el resto sumando en un paréntesis. O sea, 3 más 2. 3 más 2 nos da 5, entonces eso nos da 5x a la 5y. ¿Qué significa esto? Que realmente para restar monomios lo único que hace es dejar el término literal quieto, x a la 3, y restar los números. 4 menos 6, que nos da menos 2. O acá, xyh lo dejo quieto y sumo los números. 3 más 11, que me da 14. ¿Listo? Fácil. Ahora, ¿cómo sumar polinomios? O sea, ya no cuando tengo un solo término, sino varios. Pues nada, si lo que quiero sumar es esta expresión, x al cuadrado menos x más 1, con esta expresión, 3x cuadrado más x menos 2, lo que yo hago es buscar términos semejantes, es decir, términos que tengan el mismo término literal. ¿Listo? Entonces agrupamos los monomios semejantes 2 a 2 y operamos. ¿Quiénes son términos semejantes? 3x a la 2 y x a la 2, porque tienen el mismo término literal. El grado es el exponente. Entonces, por ejemplo, en este caso el exponente es 2. Entonces los de grado 2 son estos dos, x a la 2 y 3x a la 2. ¿Cómo los sumo? Dejo el término literal quieto y sumo los números. Recuerden que cuando aquí yo no tengo un número, ¿sí? Lo que significa es que el número es un 1. Entonces tengo 3 más 1 que nos da 4. De grado 1, es decir, con exponente 1, tengo x acá y x acá, mismo término literal. ¿Quiénes son los coeficientes? En este caso es menos 1 y en este caso es más 1. Entonces tengo menos x más x, dejo el x quieto y sumo los números que son menos 1 más 1. Menos 1 más 1 da 0, entonces tengo 0x. Y 0x es 0 por x, o sea, 0. Por eso aquí yo tengo 0. Y de grado 0, es decir, no tienen x, son el 1 y el menos 2. Y 1 menos 2, si los puedo sumar normalmente, y eso me da menos 1. Entonces, así es como uno suma polinomios. Busca término a término quiénes son los términos semejantes. Por supuesto, yo hice toda esta tabla, sí, claramente para explicar de qué se trataba esto. Pero esto es un asunto muchísimo más fácil. 3x a la 2 con x a la 2 me da 4x a la 2. Más x menos x, suman 0, entonces no los cuento. Y menos 2 más 1, menos 1. Entonces ahí está la respuesta. Tampoco hay que hacer todo esto si se entiende rápidamente. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se multiplican dos expresiones algebraicas? Bien, pues tenemos tres casos. El caso de monomio por monomio. Entonces lo que queremos es multiplicar los monomios 3x a la 2 con 3 cuartos de zy. ¿Qué es lo natural? Pues multiplicar número con número. Entonces yo lo que tengo es 3 por 3 cuartos. 3 por 3 cuartos es 9 cuartos. Entonces mi coeficiente numérico me va a dar 9 cuartos. Y x a la 2y con zy. Aquí me comí una y. Qué vergüenza con ustedes. Entonces 3x a la 2y. Entonces x a la 2y con zy. Entonces x a la 2, pues no hay nadie aquí con quien yo lo pueda relacionar. Entonces me sigue quedando x a la 2. Pero miren qué pasa con y. Tengo y por y. Y es lo mismo que y a la 1. Entonces tengo y a la 1 por y a la 1. Y recuerde que nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos la misma base? Sumamos los exponentes. Si tengo y a la 1 y y a la 1, eso me da y a la 1 más 1. Y y a la 1 más 1, ¿cuánto es? Y a la 2. Y z, que me lo multiplica con nadie, entonces queda idéntico. O sea, nuestro término literal quedó x a la 2, y a la 2, z. Por lo tanto, el resultado va a ser 9 cuartos de x a la 2, y a la 2, z. Entonces, ojo, es cuando estoy sumando que el término literal queda idéntico. Y lo único que hago es sumar números. Pero cuando estoy multiplicando, no. Cuando estoy multiplicando, ahí entra la otra propiedad, que es que busco las bases que son iguales y sumo los exponentes. Entonces, por ejemplo, aquí las únicas bases iguales serán y y, por lo tanto, cuando sumo exponentes me da y a la 2.
El otro caso, que es monomio por polinomio. Entonces este combina ambas propiedades. ¿Sí? Quiero multiplicar 4x a la 2 con x a la 2 más 3x menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Primero, propiedad distributiva. Este que está acá con el primero y este que está acá con el segundo. O sea, este y este. Entonces, miremoslo acá en nuestro caso. Tengo el primero con el primero. Entonces, ¿y cómo multiplico 4x a la 2 con x a la 2? Pues como monomio por monomio, es decir, número con número y busco mismo bases y sumo exponentes. Entonces, 4 multiplicado con el coeficiente acá es 1, entonces 4 por 1, 4. ¿Sí? Entonces esto es 4x a la 2 por x a la 2, aquí está, propiedad distributiva, 4x a la 2 por 3x y 4x a la 2 por menos 2. Entonces eso nos da 4 por 1, 4, y x a la 2 por x a la 2, dejo la misma base y sumo exponentes, x a la 4. 4 por 3, 12. X a la 2 con x, eso es x a la 2 por x a la 1, o sea, x a la 2 más 1, o sea, x a la 3, aquí está, entonces 12x a la 3, menos 4 por 2, 8. Y x a la 2, no hay otro x con el que yo le pueda sumar más exponentes, entonces queda idéntico, x a la 2. O sea, la respuesta es 4x a la 4 más 12x a la 3 menos 8x a la 2. Último caso, polinomio por polinomio. Entonces en este caso quiero multiplicar x más r por x más s. Ambos son polinomios porque tienen dos términos. Recuerden, el monomio tiene un solo término, polinomios que tienen más de un término. Los términos se determinan a partir de las sumas y las restas. En este caso hay dos. Entonces quiero multiplicar x más r con x más s. Entonces, ¿qué es lo que hago? La propiedad distributiva dos veces. Entonces aquí yo hacía primero con primero con segundo y primero con tercero. Entonces aquí yo voy a hacer primero con primero y primero con segundo. Luego, la segunda distributiva va a ser segundo con primero y segundo con segundo. Entonces, primero con primero, x por x, eso es x a la 2, porque es x a la 1 por x a la 1, o sea, x a la 1 más 1, o sea, x a la 2. X por s, entonces aquí tengo x por s. R por x, entonces aquí tengo r por x. Y r por s, entonces aquí tengo r por s. Ahora quiero que se imaginen una cosa. A pesar de que R y S son letras, quiero que se imagine que son números. Entonces, como son números, y yo tengo aquí esto de acá, entonces yo tengo x a la 2, un número por x, otro número por x y otro número. Entonces, ¿cuáles son términos semejantes? Los dos de la mitad. Lo único que yo hago es dejar la x quieta y sumar los números. Entonces, eso como tal me da x cuadrado más r más s por x más r por s. ¿Por qué lo escribí de esta manera y no lo dejé como está ahorita? Porque quiero aquí ilustrar algo. Y es que estoy seguro esto le va a sonar a muchísimas personas. Lo que aquí tengo es un trinomio que me dice dos números multiplicados me dan el de la esquina y sumados me dan el de la mitad. Curioso, ¿no? Eso es algo que ya hemos visto. Es el caso 6 de factorización. Cuando yo tengo un trinomio, lo que hago es buscar dos números que multiplicados me den este y sumados me den este. Y entonces, ¿cómo queda la factorización? Armo el esqueleto, x, los signos, más y más. Y los dos números que multiplicados me dieron el de la esquina y sumados me dieron este, pues son justamente r y s, entonces pongo acá r y pongo acá s. Entonces, cuando yo tengo una multiplicación y lo que quiero es escribirlo en su forma larga, por ejemplo en este caso, esto por esto, y lo que hago es alargarlo y dejarlo como un polinomio, o esto por esto, y lo que hago es alargarlo y dejarlo como un polinomio, eso se llama de aquí para allá expansión. De aquí para allá yo expando. ¿Qué es el proceso contrario? Que yo tengo un polinomio y lo escribo como el producto de dos más sencillos, eso es lo que se llama factorizar. Y por supuesto, sé que factorización es el dolor de cabeza de muchísimos estudiantes porque son muchos casos. ¿Sí? Pero bueno, aquí les estoy ilustrando uno, buscar en un trinomio dos números que multiplicados vienen el de la esquina y sumados el de la mitad, y entonces la factorización simplemente es esto. Pero lo que les quiero enseñar y con lo que quiero cerrar la explicación, ¿sí?, es lo siguiente. Y es la factorización por descomposición. Este método, a pesar de que puede ser largo, en algunos casos un poco sencillos, pero en otros casos que sí son bien complicados, realmente es el único método que hay, me permite factorizar casi que cualquier polinomio. O sea, casi que los 10 casos de factorización los puedo casi, no todos, pero casi que los 10 casos los puedo reemplazar por esta factorización. ¿Sí?
Entonces yo creo que lo más importante es primero aprender a factorizar de esta manera. Y con eso ustedes ya factorizan el 85% de los polinomios. Los restantes sí sería bueno que le hicieran un repaso, que por supuesto no va a ir incluido en este video, de todos los casos de factorización. Pero bueno, ¿cómo funciona este método mágico? Entonces, lo que yo necesito es un polinomio de esta forma siempre. X a la 3, X a la 2, X y un término sin X. O puede ser X a la 10, por X a la 9, por X a la 8, por X a la 7, por X a la 6, por X a la 5, así sucesivamente. Ahora, yo puedo tener X a la 9 y luego tener X a la 5 y luego X a la 4 y luego X a la 3, o sea, me salte un montón. ¿Qué es lo único que hago? Pues llenar cero en esos espacios. Ya les enseño cómo es el método. Entonces, lo primero que hago es buscar el coeficiente numérico de cada uno de los monomios que conforman el polinomio. Entonces, el coeficiente numérico de este, pues es 1, está acá. El coeficiente numérico de este es 2. El coeficiente numérico de este es menos 1. Y el coeficiente numérico de este es menos 2. Ahora yo busco entre los enteros que dividen a este número menos 2, ¿quién me anula el polinomio bajo la siguiente regla que les voy a explicar? Por ejemplo, los enteros que dividen a menos 2 son 1 y menos 1 y 2 y menos 2. Entonces lo que uno hace es intentar con cada uno de esos números y ve quién lo anula, o sea, quién le da 0 al final. ¿Cómo es el procedimiento? Sencillo. Cojo el primer número y lo bajo. Este lo multiplico con este y lo pongo acá y opero. Entonces bajo el primero, 1. 1 por 1 me da 1. Lo pongo acá y sumo. 2 más 1, 3. 3 lo multiplico por 1. 3 por 1, 3. Lo pongo acá y sumo. Y eso me da menos 1 más 3 más 2. 2, que fue el que me quedó, lo multiplico por 1 y eso me da 2. Y menos 2 más 2 me da 0. Si aquí me dio 0, significa que este número sí es una raíz de este polinomio. Y ahí ya encontré uno de los factores de la factorización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegué al 0 acá. Y eso es lo más importante. ¿Qué hubiera pasado si el 1 no me hubiera servido? Me hubiera tocado buscar los otros divisores de menos 2, que son menos 1, 2 y menos 2. Pero no hizo falta porque en este caso sirvió. ¿Listo? Siempre que ustedes hayan encontrado la raíz, el polinomio asociado va a ser x y el número que tengo acá con el signo al revés. Es decir, el polinomio asociado a la raíz 1 es x menos 1. ¿Por qué? Como 1 fue el que me anuló esto, el factor de la factorización también me lo tiene que anular. Entonces tengo que encontrar esa expresión que hace que cuando yo reemplace x por 1 me dé 0. Y 1 menos 1 es el caso. Si yo pusiera 1 más 1 ya no me serviría porque me quedaría 1 más 1 igual a 2. ¿Quién sí sería x más 1? X más 1 sería el factor que le corresponde a una raíz, si en este caso me hubiera dado menos 1, porque sería x más 1. Entonces cuando yo reemplazo x por menos 1 me queda menos 1 más 1, que es 0. Entonces, si el polinomio asociado a esa raíz 1 es x menos 1, ¿cómo nos queda la factorización? Bueno, nos queda x menos 1, que es ese pedazo de polinomio que encontré con esto. ¿Y el resto quién es? Bueno, pues simplemente es mirar estos tres números qué polinomio me quedó. Como esto era de grado 3, cuando yo aplico esta descomposición, eso me reduce el grado en una unidad. Recuerde que grado es el número que le corresponde al exponente más grande. Entonces trae grado 3, lo bajé a alguien de grado 2. Alguien de grado 2 con estos tres números tiene que ser este que acompaña a x a la 2, este que acompaña a x y este que queda solito. Entonces queda x a la 2 más 3x más 2. Y todo esto multiplica x menos 1. Pero este yo ya lo sé factorizar. ¿Cómo? Con el método anterior. Buscar dos números que multiplicados me den el de la esquina y sumados el de la mitad. Entonces lo único que hago es poner x y los dos números. Entonces, dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3, pues 2 y 1. Entonces, ¿qué pongo? X y x, 2 y 1, y el factor que me quedó faltando, que es este, x menos 1. ¿Qué pasa si ustedes no hubieran visto este polinomio y por lo tanto no hubieran visto esta factorización? Pues pueden volver a repetir este mismo procedimiento, poniéndole aquí una línea y aquí una línea y siguiendo. Bajan el 1, multiplican con el número, lo ponen acá, suman, multiplican con el número, lo ponen acá, suman y que el resultado dé 0. En ese caso, entonces sería el polinomio asociado a este número, el polinomio asociado a ese último número y los dos números que me quedaron serían el primero al que le corresponde la x y el segundo el otro. Entonces, ¿cuáles hubieran sido los números que hubieran servido? Menos 1, por ejemplo, si yo hubiera intentado con menos 1, esto acá también me lo anula porque me da este factor. O menos 2. Háganlo, repítalo y se van a dar cuenta que en efecto funciona.
Pasemos ahora sí a resolver este taller, ¿sí? Con las bases más o menos que hemos trabajado. Recuerden, tienen que hacer esto muy a conciencia, revisando pregunta por pregunta, preguntándose qué competencias se les está evaluando, que es realmente importante a la hora de reconocer qué es lo que les está queriendo preguntar el examen y cómo responderlo de la mejor manera, ¿sí? Y revisar claramente el contenido que se ha venido trabajando durante el video. ¿Listo? Quisiera, a forma de ilustración, que revisáramos de este taller que está acá la última pregunta. ¿Sí? Esta pregunta es una pregunta de formulación y ejecución. ¿Por qué? Porque debemos establecer primero una estrategia a seguir, ¿sí? Luego ejecutar esa estrategia y revisar, en efecto evaluar si esa estrategia que acabamos de ver da cuenta de lo que el problema nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es modelar de forma abstracta esta situación que está brindada en un contexto real. Entonces, arranquemos con la pregunta. Dice, en la figura se representa el plano del primer piso de un edificio conformado por 4 apartamentos de igual forma y medida que comparten un espacio común de forma cuadrada donde se encuentra una escalera. Entonces, este es como el plano del edificio, de ese primer piso. Entonces, aquí están los 4 apartamentos que lo conforman, el espacio común que tiene forma de cuadrado y ahí hay una escalera. Y la pregunta en este caso es, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área total de los 4 apartamentos, es decir, el área sombreada? Entonces recordemos dos cosas. La primera, que el área de un rectángulo es base por altura. Y la segunda, cómo se calcula el área sombreada de manera general. Entonces, uno siempre que calcula áreas sombreadas lo que quiere es buscar regiones que uno conozca, su fórmula para calcular. Entonces, digamos, por ejemplo, esta región de acá realmente no es una figura geométrica muy conocida, ¿sí? Es como una L gordita. Lo mismo esta, lo mismo esta, lo mismo esta. Pero la figura grande que conforma todo el plano sí la conoce uno. Es un rectángulo. Y la figura pequeña que está acá y que es blanca sí la conoce uno. Es un cuadrado. Y ese cuenta que si yo calculara el área de todo el rectángulo, estaría calculando el área de todo. Pero que si yo le quito el área del cuadrado, me está dando justamente el área sombreada. O sea, el área de todo menos el área blanca. Entonces, necesito saber cuál es el valor de toda la base. Si este apartamento dice tiene medidas acá y, significa que esta medida acá también es y. Pero como esta es idéntica a esa, entonces lo que yo aquí tengo es 2y. Ahora, la altura de acá de este apartamento, si esta dimensión, tiene valor x. Luego, toda la altura del rectángulo es 2 veces ese valor, o sea, 2x. Entonces lo que yo tengo es que el área de todo el rectángulo es base por altura, o sea, 2y por 2x. Un producto de monomios, justamente. 2y por 2x. ¿Cómo multiplicábamos monomios? Dejábamos los números multiplicarse en ellos y las letras ellas. Entonces, los números son 2x por 2y. Entonces los coeficientes, o sea, los numeritos son 2 y 2. 2 por 2, 4. Y x por y, xy. Entonces tenemos 4xy. Y eso sería el área de todo el rectángulo. Y a eso habría que quitar el área al cuadrado. Entonces aquí ya podríamos descartar. Esta no puede ser ni 2xy ni 2xy porque el área de todo el rectángulo es 4xy. Ahora quiero quitarle el área de la escalera. El área de la escalera, bueno, es el área de un cuadrado, que es lo mismo que un rectángulo, pero con todos los lados iguales. Entonces base por altura, o sea, lo mismo, lado por lado. Si tengo x menos 2 por x menos 2, x menos 2 por x menos 2, bueno, yo puedo multiplicar todo el polinomio porque es polinomio por polinomio. Pero en este caso se cuenta que no hace falta porque no tengo todo el polinomio expandido. Simplemente es decir que x menos 2 por x menos 2, pues es x menos 2 multiplicado consigo mismo, o sea, x menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, el área sombreada va a ser el área de todo el rectángulo menos el área del cuadrado, 4xy menos
x menos 2 al cuadrado, y la única que satisface esas condiciones es la opción B. Bueno, entonces ya saben, hay que terminar todo el resto del taller, y en caso de que hayan algunas dudas, bueno, ya abriremos entonces un espacio para que puedan ser comunicadas. Eso es todo por este video, y nada, nos veremos entonces en el próximo taller de la siguiente actividad. Trabajen, no lo olviden. Nos vemos.